Es muy importante poder recordar momentos de la vida política del país que fueron significativos, por lo menos desde el entender de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, seguro que cada uno tenemos visiones respecto a cada momento de la historia política del país. Y el 24 de junio de 1973, unos 4 días después del retorno definitivo del general Perón a la Argentina, después de casi 2 décadas de exilios en Europa, Perón, desde aquel planteo político que trae desde una visión mundial ya mucho más completa, desde la serenidad de poder mirar Latinoamérica desde Europa, el desarrollo y lo que sucedía en el mundo luego de casi un siglo de contiendas mundiales bélicas. Entiende Perón de que la Argentina debía recuperar un proyecto de país, un proyecto de nación que no podía ser de un solo sector de la vida política del país y que necesitaba convocar este proyecto, no la persona, sino el proyecto, a la unidad nacional, ¿no? El modelo argentino para el proyecto nacional representó la búsqueda de la unidad de la Argentina. Entonces, los 4 días de regresar, después también de una Argentina convulsionada, de una década y media de convulsión, de peronismo, de antiperonismo y demás, Perón se reúne con Ricardo Balbín, que era el principal líder de la fuerza política más importante de la oposición, del radicalismo. Lo visita en el Congreso de la Nación, en sus oficinas, en la búsqueda del consenso que necesita esa idea o ese proyecto que visionaban en aquel momento, ¿no? Esos dos líderes de la Argentina. Todos los comentarios de Ricardo Balbín posterior a la reunión son de la máxima coincidencia respecto a la lectura y a entender de que era necesario la unidad nacional, al punto de que esa unidad nacional ni siquiera significaba compartir una lista, ¿no? Porque finalmente después en las elecciones Perón encabeza una fórmula y Balbín otra, coincidiendo en muchas de las cuestiones que había que lograr para el país y para el futuro de la Argentina. Y me pareció muy importante, después de casi un año y medio de pandemia y de casi 2 años de no expresar, en lo personal, no expresar nada político, en este momento que vive la Argentina, producto de lo que vivimos en toda la humanidad, en todo el mundo, y de las consecuencias sanitarias y económicas que ha traído esta pandemia, y en este momento que vive la política argentina también, me pareció muy importante volver a hablar de política rescatando esta fecha y este momento de la historia del país, ya el tercer cuarto del siglo pasado, que es muy importante y que también tiene mucho que ver con lo que entiendo que tenemos que buscar en la actualidad, ¿no? Por eso es central que la política también empiece a rememorar acciones donde podemos tener enseñanzas para lo que tenemos que desarrollar el día de hoy, ¿no? Creo que nosotros tratamos, junto a dirigentes de otros partidos políticos, respetándonos y respetando la identidad, de construir acciones que nos permitan buscar soluciones y representar al conjunto de los vecinos, a tal punto que muchos de los concejales que integramos el consejo anterior, que trabajamos durante 4 años juntos en muchas iniciativas, en llevar el consejo a los barrios, en realizar audiencias públicas, en trabajar para poder lograr efectivamente que se concreten acciones que el vecino las veía bien. Luego en las elecciones municipales participamos de 3 listas distintas, digamos, no necesariamente uno tiene que ser monocolor, digamos, sino que al contrario, creo que construir un espacio donde se pueda respetar la diversidad y el multipartidismo es muy importante. Por eso creo que tiene mucho que ver con empezar a poner en práctica conceptos que recogimos también de nuestros líderes de la historia de la Argentina, ¿no? O sea, de la misma manera, a partir de la tarea de San Martín, de Belgrano, de Güemes, un siglo y medio atrás, también la Argentina empezaba a construir su libertad y su independencia, ¿no? El mayor desafío que hoy
tiene la política es dejar de pensar de una elección para otra elección y empezar a pensar de una generación para otra generación. No se puede cambiar en un año y medio que hay entre elección y elección la vida estructuralmente de un pueblo, digamos, es impensado eso, ¿no? O sea, menos con lo que hoy sucede en el conjunto de la humanidad. Entonces es muy importante, sobre todo en el escenario post pandemia, que es un escenario que va a tener graves consecuencias, no únicamente en lo espiritual por la pérdida de un ser querido, de un afecto, de una persona cercana, de un conocido, sino también en lo económico y en el modelo de conducta social, ¿no? Porque hoy miramos de otra forma el espacio público, miramos de otra forma el compartir, miramos de otra forma la necesidad del abrazo, por ejemplo, que en un año y medio lo tuvimos vedado, ¿no? Entonces nos parece muy importante poder lograr efectivamente que superemos esa instancia, reitero, en la que muchas veces nosotros mismos incurrimos sin querer por el solo hecho de tratar de imponer posiciones o situaciones que no son del todo positivas. Y nos parece muy importante, como vos decís, es el desafío que tenemos para adelante, recomponer estas cuestiones, reconociendo aquellas situaciones que se dieron y comenzar un camino que nos permita resolverlas y rememorar aquel 24 de junio del 73.